Preciosa y maravillosa hora que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre ustedes. Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Abramos nuestras Biblias en esta hora, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22. Vamos a leer los versículos 1 y 2 para iniciar, porque creo yo que esa es una historia de la que podemos aprender mucho. Y sin duda alguna Dios no dejó ningún capítulo en la Biblia para que sobrara. La Biblia dice que todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que hallemos esperanza y consolación por medio de las Escrituras. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Padre, en esta hora, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, y te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas, que podamos escuchar la voz de Dios, y que tu palabra, que es viva y eficaz, obre en nuestros corazones fe, ánimo y consuelo, Señor. Que si estamos débiles, hoy salgamos fortalecidos por la palabra, Señor. Que si estamos desanimados, salgamos hoy con ánimo por la palabra. Que si estamos pasando dificultades, que hoy salgamos con el consuelo y la esperanza de que tú, Señor, actuarás en nuestras vidas para la gloria de tu nombre, así como actuaste en la vida de este monarca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Josías, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué hacían ustedes cuando tenían 8 años? Algunos de nosotros jugábamos en la tierra, ¿verdad? Nos metíamos la mano a la boca, hacíamos travesuras, y creo yo que ninguno de nosotros a esa edad pensaría en asumir una responsabilidad como la que este rey debía asumir. A los 8 años, luego de aproximadamente 57 años de reinados desastrosos que habían golpeado al pueblo de Judá, cuando el pueblo se había olvidado de Dios, cuando dice la Biblia que el abuelo y el padre de este rey habían consultado a los adivinos, habían practicado la brujería, habían contaminado la casa de Dios con imágenes de los Baales, de Aserá. Cuando dice la Biblia que ellos habían instruido en la casa de Dios prostitución idolátrica. Y dice de que habían llenado a Jerusalén de sangre inocente, desde un extremo hasta el otro. Reyes que habían hecho que el corazón del pueblo se apartara de Dios. En un momento de gran incertidumbre y oscuridad, aparece este niño. Y algo que decía nuestra hermana en las palabras que compartía, es que muchas veces el hogar o el trasfondo del que venimos no tiene por qué influir, o no necesariamente influirá en lo que nos convertiremos cuando seamos grandes. Porque ¿cuántos nacieron en hogares cristianos y hoy sirven al mundo? Cantantes famosos que nosotros conocemos nacieron, sus padres eran pastores y se apartaron del camino. Pero también cuántas personas que nacieron en hogares donde había violencia, había droga, había alcohol, había brujería,
había idolatría, hoy son grandes hombres y mujeres de Dios. Sin embargo, el hecho de que este niño subiera al trono de Judá aproximadamente en el año 640 a.C. no fue una casualidad, porque la vida no está compuesta de casualidades, sino que nuestras vidas están dirigidas por Dios. Amén. Como el maestro de una orquesta que se encarga de ordenar que todo dé el sonido correcto. Como el director de una película que se encarga de que todas las escenas tengan sentido. Así nuestras vidas están dirigidas por Dios. Este joven, de cuya vida quiero que podamos meditar y aprender, no subió al trono de Judá por casualidad. Su vida fue profetizada casi 200 años antes. En Primera de Reyes, en el capítulo 13, ¿se acuerdan de que después de la muerte de Salomón y a causa de la maldad de este monarca, que había sido un gran hombre sabio, el reino de Israel se dividió en dos naciones? En el norte gobernaba el rey Jeroboam de la casa de José, a quien Dios le había entregado el gobierno sobre 10 tribus. Y sin embargo, este hombre, cuando miró que la gente bajaba a Jerusalén a adorar a Dios, pensó en su corazón: ahora se volverá el pueblo a la casa de David, porque el pueblo sube a adorar a Jerusalén. Ahora, muchas veces nosotros podemos llegar a cometer grandes errores cuando nos dejamos llevar por nuestros pensamientos. A veces nosotros nos imaginamos cosas, hermanos, que ni siquiera van a suceder, pero son esas mismas cosas que llenan nuestra mente las que nos pueden hacer trastrabillar. Y dice que este hombre levantó 2 altares, 2 becerros de oro, uno en Dan y el otro en Beerseba, es decir, uno en el norte y otro en el sur. Y dijo: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Y Dios envió a un profeta, a un varón de Dios. Y dice 1 Reyes 13, 1 y 2: he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Qué extraordinario que la vida de este rey había sido profetizada, ¿verdad? Un rey que iba a aparecer en el momento de mayor oscuridad del pueblo. De la misma manera que nuestro gran rey Jesucristo fue profetizado para aparecer en el momento de mayor oscuridad de la humanidad. ¿O no dice el profeta Isaías: y tú, tierra de Zabulón y de Neftalí, que estás del otro lado del mar, en la Galilea de los gentiles, luz ha resplandecido a los que habitaban en tinieblas, y brilló en medio de la sombra de muerte? Josías tenía 8 años cuando él comenzó a reinar en Jerusalén. Y dice la Biblia en 2 de Crónicas, del versículo 3 al 7, las siguientes cosas: y a los 8 años de su reinado, aproximadamente cuando él tenía 16 años, cuando era un joven, dice, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Aserá,
las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Y lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Aserá, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Este muchacho, a pesar de la enseñanza de sus padres, que le habían enseñado que debían adorar al ejército del cielo, a pesar de ese escenario tan difícil, dice la Biblia que este joven buscó a Dios. Amén. Qué importante es, hermanos, que nosotros, sin importar cómo esté nuestra sociedad o lo que esté pasando a nuestro alrededor, al igual que este rey, nosotros debemos de buscar a Dios. Decía el Salmo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Antes de que este rey tomara decisiones que iban a moldear a su nación, él buscó a Dios. Porque nosotros no podemos actuar precipitadamente, hermanos. No podemos ir a toda prisa. Debemos detenernos y buscar a Dios, para que nuestras decisiones y para que nuestras acciones puedan tener resultados. Y miren, hermanos, si hay algo que a Dios le gusta, si hay algo que a Dios le agrada, es un corazón que se quebranta en su presencia. Dice el versículo 3 del capítulo 22 de Segunda de Reyes: y a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, porque recuerden que la casa de Dios había sido profanada. Y Josías decidió que era momento de restaurar la casa de Dios. Y dice la Biblia que mientras ellos buscaban y reparaban la casa de Dios, el sumo sacerdote Hilcías halló un libro. ¿Cuál libro? El libro de la ley. En pocas palabras, halló las palabras de Dios. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en el poder de los que hacen la obra y que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. En este mes de septiembre conmemoramos el mes de la Biblia. A veces pensamos, hermanos, que la Biblia no es suficiente. ¿Sí o no? Seamos realistas. Porque a veces como que tenemos que darle una ayudita a Dios. Y ponemos el ambiente, las luces. Pero yo les digo, hermanos, que la palabra de Dios es suficiente para transformar los corazones. La palabra de Dios es suficiente para cambiar las vidas. Por eso dijo Dios que su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Si nosotros confiamos en el poder de la palabra de Dios, ella obrará y producirá su efecto. Por eso dice Dios en el libro de Isaías que Él ha enviado su palabra y no volverá atrás vacía, sino que irá y hará todo para lo cual Él la mandó.
Se cuenta la historia de un hombre que en su juventud había vivido en Inglaterra y él había asistido a una reunión, a un culto. El predicador de ese culto había sido el predicador puritano John Flavel. Él había escuchado el evangelio cuando tenía 18 años, pero no se había convertido en esa ocasión. Es más, él no se convirtió ni fue cristiano. Pasado 85 años, cuando él estaba ya viviendo en Estados Unidos, mientras estaba sentado en su campo, debajo de un árbol, cuando tenía la joven edad de 103 años, mientras recordaba los hechos de su vida y de su juventud, se acordó de aquel mensaje que él había escuchado de la boca de ese predicador llamado John Flavel. Y en ese momento, cuando recordó lo que aquel predicador le había anunciado, que era el evangelio de Cristo, él le pidió perdón a Dios por sus pecados y le entregó su vida a Cristo. Después de eso, él vivió 3 años como cristiano y murió a la edad de 106 años. Y en su tumba decía lo siguiente: aquí yace un pequeño bebé en la gracia que murió a la edad de 3 años, pero que en la vida terrenal vivió 106. Hermanos, pasaron 85 años. A veces nosotros predicamos y pensamos que las personas no son tocadas por la palabra de Dios, o porque decimos, hacemos el llamado y la gente no pasa. Hermanos, nosotros seamos fieles en proclamar la palabra de Dios, y a su debido tiempo esta germinará en las mentes y en los corazones de las personas. Por eso es que, hermanas, no se desanimen y no dejen de sembrar la palabra en el corazón de sus hijos, porque a su debido tiempo esta producirá su fruto. Amén. Amén. ¿Cuántos años llevaba perdido este libro en la casa de Dios? ¿Cuántos años tenía este rollo de estar allí sin ser tocado, sin ser leído? Pero ese día se encontró. Y dice de que el escriba Safán leyó el libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Dios es quien prepara nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Por eso es que cuando vayamos a tener un culto, una actividad, deberíamos orar. Orar fervientemente, no solo para que Dios toque nuestros corazones y nos hable, porque es bonito y es hermoso cuando Dios habla a nuestras vidas, sino también para que Dios prepare el corazón y las mentes de los demás, para que ellos también reciban la palabra de Dios. Y dice que cuando este joven escuchó las palabras del libro, rasgó sus vestidos. Pero no solamente se quedó con eso, porque muchas veces nosotros, al igual que Josías, cuando fuimos expuestos a la palabra de Dios, nos quebrantamos en nuestro corazón y derramamos lágrimas, porque en ese momento quizás nosotros necesitábamos pedirle perdón a Dios por algo que nosotros habíamos hecho. Pero decía en una ocasión un predicador: arrepentimiento no es cuando lloras, sino cuando cambias. Amén. ¿Cuánta gente, cuando es descubierta en sus fechorías, lloran? Se te tiran al piso. Un hombre o una mujer hallada en infidelidad no está llorando por arrepentimiento de lo que hizo, sino que está llorando porque fue descubierto. Así que llorar
no es suficiente, sino que si en verdad estamos quebrantados delante de Dios, si en verdad estamos compungidos y arrepentidos por lo que hemos hecho, o simplemente la palabra de Dios ha hallado poder y ha hallado fruto en nuestro corazón, esto nos llevará a la acción. Porque no solamente es que Dios nos salve a nosotros, sino que una vez que somos salvados por Dios, en nosotros nacerá una genuina preocupación porque los demás también puedan conocer a Dios. Porque recordemos que este no solamente era un joven más, sino que era el rey de toda una nación que se había apartado de Dios. Y es cierto, él se esforzó por destruir los lugares de idolatría. Él se esforzó por limpiar la nación. Pero no basta con solamente limpiar lo externo, no basta con solamente cambiarlo de afuera del vaso, dijo el Señor, sino que Él sabía que para que Dios se volviera del ardor de su ira, porque la ira de Dios se había encendido contra la casa de Judá, era necesario que el pueblo le entregara su corazón a Dios. Y para eso es que Dios levantó a este rey. Y para eso es que Dios nos ha levantado a nosotros también. Aleluya. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asasías, siervos del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que me he hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asasías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Una vez que el rey fue expuesto a las palabras del libro, se dio cuenta de que la situación en la que él vivía era grave. Yo les pregunto, hermanos, ¿la ira de Dios no se ha encendido a causa del pecado de la humanidad? ¿No está en este momento Dios airado? Porque si es cierto, hermanos, que Dios descargó su ira sobre Jesús, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pero ¿a quiénes es que el sacrificio de Cristo cubre de la ira de Dios? Sino a aquellos que ya hemos entregado nuestras vidas a Él. Por eso la Biblia dice que para nosotros ya no hay condenación, porque estamos en Cristo Jesús. Pero ¿y los que no están en Cristo? ¿Qué dice la Biblia, hermano Fernando? Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Yo pregunto, ¿qué dice la Biblia que le va a suceder a este mundo? Dice la Biblia en 2 de Pedro que este mundo está reservado por la palabra para ser quemado por el fuego. En pocas palabras, aunque la situación es diferente, aunque el momento es diferente, la situación sigue siendo la misma. Esta nación estaba a punto de sufrir la ira de Dios por su pecado. El mundo está a punto de experimentar la justa ira de Dios por su maldad. Y al igual que Josías, nosotros estamos en esta hora para interceder ante Dios, para clamar a Dios,
para irle a preguntar a Dios qué podemos hacer. Y dice que esta mujer les habló, dice el versículo 15, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que hablé en este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¿Cuántos saben que el Señor viene? ¿Cuántos saben que el Señor viene? ¿Y qué va a pasar cuando Él venga? Sí, porque para nosotros los cristianos, ¿verdad?, experimentaremos lo agradable de ese día. Amén. ¿Sí o no? Vamos a estar con Cristo. Hermanos, qué bonito, ¿verdad? Estaremos con Cristo por la eternidad. Ya no habrá más muerte, ni más pecado, ni más tristeza, ni más dolor. Pero, ¿y la otra cara de la moneda? Porque a veces pensamos que el Evangelio de Cristo es solamente gracia. Pero también hay otra cara. ¿Sí o no? Y muchas veces nosotros no presentamos la otra cara o hacemos como que esa otra cara no existe. Pero no podemos ignorar. Porque es cierto, puede ser que usted y yo, hermanos, ya seamos salvos. Estemos en Cristo. Pero tenemos familiares que no están en Cristo todavía. ¿Y quieren ustedes que ellos se pierdan? ¿Quieren ustedes que sobre ellos caiga la ira de Dios y perezcan eternamente? No, ¿verdad? Quieren que se salven. Pero ya no solo hablemos de nuestros familiares, porque como dijo Jesús, los gentiles aman a quienes los aman. ¿Y los demás? ¿Y las demás personas? ¿Qué? Dios quiere usarnos a nosotros para ser instrumentos de salvación. Amén. ¿Por qué? Porque al igual que este rey, nosotros debemos exponer las palabras de este libro. Porque dice el Salmo 119, versículo 130, que la exposición de sus palabras alumbra y hace entender a los simples. Solamente cuando nosotros con valentía proclamemos este libro, alumbrará los ojos de los que todavía están en tinieblas. Por eso dijo el apóstol Pablo, sí, si este evangelio nuestro está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque el Dios de este siglo les cegó el entendimiento, de modo que no les resplandezca el evangelio de Cristo. Sin embargo, versículo 6 dice, pero Dios, que en el principio mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, así ha mandado que ahora resplandezca la luz del evangelio de Cristo en nuestros corazones. ¿Y cómo va a resplandecer? Si no se proclama. El rey, cuando fue puesta estas palabras, inmediatamente fue a buscar el consejo de Dios. Y les tengo que decir algo, hermanos. Para este mundo ya no hay vuelta atrás. Debemos de olvidarnos, porque a veces pensamos que tenemos toda la vida por delante y pasarán siglos y siglos y siglos. Pero no, este mundo tiene una fecha de caducidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar el evangelio para que se salven la mayor cantidad de personas posible. El tiempo en el que nosotros vivimos no es infinito, sino finito.
tiene un principio y un final. Sin embargo, dice que no todo estaba perdido, al menos no para Josías. Versículo 18. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oísteis las palabras de este libro y tu corazón se enterneció, en Crónicas dice se conmovió, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿No se ha preguntado la razón por la que hermanos en Cristo ya murieron? Sí, claro, que nosotros nos ponemos a pensar, sí, es que me hace falta. Me duele su pérdida, su ausencia. Pero ¿qué dice la Biblia? Mira, hermano, mira, Josías, yo voy a traer el mal sobre este lugar, porque ya no hay remedio. Pero tú, que tuviste un corazón sensible a mi palabra, yo te voy a guardar para que no veas lo que voy a hacer. Por eso es que nosotros creemos en el arrebatamiento. Porque, hermanos, lo que va a suceder a este mundo es algo que no quisiéramos ver. Y estoy seguro de que si Cristo nos arrebata, es para precisamente eso, para que no veamos el mal que Dios va a traer sobre la tierra. Por eso es que nosotros debemos predicar a Cristo. Y dice, y tu corazón se enterneció. Dice el libro de Isaías, en el capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime. Bueno, eso fue lo que Dios le dijo a Josías. ¿Y qué nos dice Dios a nosotros? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Dios habita en lo alto, Él es santo. Pero ¿con quiénes más habita Dios? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si nosotros nos hemos humillado ante Dios, Él nos hará vivificar. Isaías 66, 1 y 2 dice lo mismo. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Josías se estremeció ante la palabra. Pero, a pesar de lo que Dios ya le había dicho al rey, ahí está. A pesar de lo que ya Dios le había dicho a Josías, él no se quedó conforme con lo que Dios le había dicho.
Como Ezequías. Si ustedes leen unos capítulos más atrás y se van al reinado de Ezequías, al final, cuando recibe a los enviados de Babilonia y le muestra todos sus tesoros, el profeta Isaías le dice una cosa: mira, ¿y dónde eran estos hombres? ¿Y qué cosas hablaron contigo? Bueno, ellos eran de Babilonia. ¿Y qué fue lo que tú le enseñaste? Bueno, le dicen, yo le enseñé todo lo que tenía en mi casa. Eso es como abrirle la puerta a un ladrón y enseñarle todas las cosas de valor. Así le dicen. Bueno, pues, esto es lo que dice Dios. Llegará un tiempo en el futuro, y ese futuro en los tiempos de Josías se estaba acercando. Llegará un tiempo en el futuro que esos mismos de Babilonia vendrán a esta tierra y se llevarán todos los tesoros de tu casa y todo lo que ellos vieron, todo lo que tú le enseñaste, ellos se lo llevarán. Y de tus hijos, de tu descendencia, de los príncipes de tu casa, ellos se los llevarán para que sean eunucos en tierra extranjera. Esa no era una palabra agradable. Pero ¿qué dijo Ezequías? Bueno, le dice, la palabra de Dios es buena porque por lo menos mientras yo reine, mientras yo viva, habrá paz. Qué actitud más indiferente. Yo pregunto, ¿será que así somos nosotros? Mientras a mí Dios me bendiga, mientras yo tenga salud, mientras yo tenga trabajo, mientras mis hijos estén bien, que se pierda el mundo. Puede ser que nosotros no hayamos dicho eso, pero muchas veces con nuestras acciones lo hemos declarado. ¿Sí o no? Pero Josías no. Josías tenía una palabra de seguridad para su vida. Ya tenía resuelta hasta su muerte. Iba a morirse en paz. Hermano, ¿cuántos quisieran que Dios le diera? Mira, el día que te vayas a morir, te vas a morir en paz? Bueno, tranquilo. Pero Josías no quedó conforme. No se conformó. Porque mira lo que dice el versículo 23, versículo 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico, desde el más pequeño. Nosotros, no se fija que nosotros decimos, ay, qué bonito ese niño es inocente, ese niño no tiene pecado. Ah, pero sí saben hacer berrinche. Ah. ¿Sí o no? Cuando Dios iba a destruir la ciudad de Nínive, ¿qué hizo el rey de aquella ciudad? Convocó a un ayuno, pero no fue un ayuno cualquiera. Convocó a todos los habitantes de la ciudad, desde el más adulto hasta el bebé de pecho, ayunó ese día. Y no solamente los seres humanos, incluso hasta los animales los mandó a ayunar. Y dijo, quizás lo verá Dios y se volverá del ardor de su ira y no vendrá el mal que Él ha anunciado contra nosotros. Pues ese mismo pensamiento fue el que tuvo Josías. Desde el más chico hasta el más grande. ¿Y qué hizo? Leyó qué cosa? El libro de la ley. Leyó la palabra de Dios. Miren, Josías era el rey. Josías pudo haber separado y dado un discurso. Pudo haber dado un decreto. Pero él se dio cuenta que con sus palabras no iba a poder convencer al pueblo de la gravedad de la situación en la que se encontraba. Y entonces, ¿qué hizo? Agarró este libro y lo leyó. No dice que él predicó.
No dice que él hizo una interpretación, él no hizo un exégesis de la Biblia. Él agarró este libro y lo leyó, y eso fue suficiente para él. Y leyó oyéndolo todos ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Fue una muy buena intención la de este rey. E hizo lo correcto, leyó el libro, pero a menos de que Dios cambie el corazón, no va a cambiar. Mi jefe en la empresa en la que estoy dando mi práctica, ese hombre lee la Biblia, ha leído la Biblia, pero él es agnóstico. Y me ha dicho muchas cosas que, o sea, cómo él critica y habla de la palabra de Dios, de ciertas cosas, de ciertos textos. Y ahí veo, hermanos, de que no basta con solo leer la Biblia, a menos de que Dios abra el entendimiento a las personas. El Espíritu Santo es esencial. Por eso es que cuando nosotros nos paramos a predicar, no podemos simplemente abrir este libro como quien da un discurso de ética o da un discurso de ciencias naturales o una conferencia de psicología. Nosotros los predicadores y todos los que tenemos la Biblia en nuestras casas necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo hará eficaz este libro en los corazones de las personas. Porque dice la Biblia que aunque el pueblo hizo ese pacto, dice el versículo 33 del capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Versículo 32 y 33. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová, su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. En pocas palabras, los obligó. Y no funciona eso de obligar a la gente. Y al final, lamentablemente, Josías no pudo ver lo que él deseaba. Sin embargo, el fruto de su trabajo no fue en vano, hermanos. Dice la palabra de Dios, y con esto vamos cerrando. Versículos 24 al 27 del capítulo 23 de Segunda de Reyes. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. El hecho, hermanos, de que por más que nos esforcemos y aparentemente no veamos resultados, no debería desanimarnos, sino al contrario, debería motivarnos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y en nuestro alcance para que el reino de Dios se establezca. Porque al menos así nosotros habremos librado nuestras almas. ¿Sí o no? Y miren qué bonito epitafio deja la Biblia acerca de este rey. Yo deseara que eso sea lo que Dios piense de mí el día en que yo ya no esté. Dice el versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón
de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿No quisieran ustedes que eso es lo que diga Dios de nosotros? Si nos llaman radical, ¿qué nos importa? Seamos radicales en una sociedad perdida. Entreguémoslo todo para Dios. Josías y su vida quedó para la posteridad en este libro. Porque decía el Salmo 112 que la memoria del justo será eterna. Dios no se olvida del trabajo de sus siervos. Como dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, sí dice el Espíritu, porque ellos descansan de todas sus obras, pero todas sus obras con ellos siguen. Hablará nuestras obras, nuestro trabajo, nuestro amor, nuestra fe al Señor. Yo el domingo compartí algunas frases de algunos grandes misioneros, hombres de Dios. Y entre ellos destacaba uno llamado David Brainerd, que se había convertido a la edad de 21 años y se había hecho misionero a la edad de 25 y murió a los 29 años de tuberculosis. Él trabajó entre las tribus americanas solo en una casa de madera construida por él mismo, sin tener un lugar cómodo para dormir y muchas veces sin tener alimento para comer. Y muchas veces él se desanimaba porque él pensaba que su trabajo había sido en vano. Él incluso en una ocasión llegó a desanimarse porque no miraba resultado de todo su trabajo. Pero cuando él murió en la casa de otro gran predicador de nombre Jonathan Edwards, ese hombre Edwards quedó impactado por la fe y por la vida de aquel joven misionero. E incluso cuando él estaba por morir, él le pidió a todos los presentes que destruyeran su diario, que quemaran sus memorias. Pero Jonathan Edwards pensó que eso había sido un gran desperdicio y no cumplieron con esa última voluntad de David, sino que él recopiló su diario y lo publicó. Quizás el efecto de su vida mientras vivió no fue grande, pero después de su muerte, él inspiró a muchos misioneros a ir al campo. Incluso John Wesley, el fundador del metodismo, dijo en una ocasión: yo deseo que todos los ministros tengan estos dos libros. El primero, la Biblia, y el segundo, el diario de David Brainerd. Porque estoy convencido que encenderá en ellos el fuego de la obra de Dios. Puede ser que nosotros nunca vayamos a predicar en esas grandes cruzadas, pero si le somos fieles a Dios, todo lo que hayamos hecho en vida, un día sería posible, podría motivar a otros en el futuro a hacer grandes cosas para Dios. Pónganse de pie, hermanos.